¿Qué tal, chicos? Les habla el profesor Jan Sarcomani del curso de física del Centro Pre San Marcos. En esta oportunidad vamos a desarrollar la semana número 15, donde veremos la relación de los temas más importantes en estas últimas semanas, que viene a ser la electricidad y el magnetismo. Comencemos con la teoría, chicos. Listo, chicos, el tema del día de hoy se llama electromagnetismo. Así que vamos a ver todo acerca de la electricidad relacionado con el magnetismo. En este tema del día de hoy veremos la relación entre el tema que es la electricidad y el magnetismo, lo cual ya hemos visto en las semanas pasadas. Ahora, para poder encontrar la relación entre la electricidad y el magnetismo, lo primero que debemos hacer es definir el concepto de flujo magnético. Vamos a definir el concepto de flujo magnético. A ver, ¿qué será el flujo magnético? ¿Qué cosa mide el flujo magnético? Uno de los conceptos más conocidos acerca del flujo magnético es el siguiente, chicos. El flujo magnético lo que va a medir es la cantidad de líneas que atraviesa una superficie. Entonces, el flujo magnético viene a ser la cantidad de líneas de campo magnético que están atravesando a una superficie de área A. Por ejemplo, voy a considerar esta como mi superficie y vamos a notar que a través de esta superficie un campo magnético lo puede atravesar. ¿Listo? Voy a considerar que ese campo magnético es de esta manera. Miren. Ahí está, ese campo magnético lo está atravesando. Ahora, no solamente voy a encontrar una línea, pueden haber dos, pueden haber tres, pueden haber cuatro y así muchas líneas también. Entonces, lo que hace el flujo es medir la cantidad de líneas que atraviesa a esa superficie. Ahora, para poder cuantizar ese flujo, nosotros necesitamos saber el valor del campo magnético. También necesitamos saber el valor del área. Y uno de los valores más importantes es el ángulo que forma ese campo magnético con este vector, el cual es un vector perpendicular a la superficie. Entre ese vector y nuestro campo magnético se está formando un ángulo θ. Entonces, conociendo el campo, el área y el ángulo θ, podemos calcular el valor del flujo. Y el flujo va a ser igual al producto del campo magnético por el área por el coseno del ángulo θ. ¿Está? Entonces, notamos que nuestro flujo depende de tres cantidades. Depende del campo, depende del área y también dependerá del ángulo. Si el campo magnético aumenta su valor, entonces podemos decir que el flujo también está aumentando. Pues. Si el área aumenta, entonces eso generaría que el flujo magnético también aumentase. Pero si el ángulo aumenta, ¿necesariamente el flujo debe aumentar? Recuerda que el coseno del ángulo es una función sinusoidal, una función del valor puede aumentar o reducirse, ¿no? Entonces debemos tener mucho cuidado con ese análisis. Así que para no confundirnos tanto, lo que vamos a hacer es analizar para el ángulo 0 grados, para el ángulo de 90 grados y para el ángulo de 180 grados. A ver, recordemos un poquito. Si el ángulo es 0 grados, entonces tú sabes que el coseno de 0 es 1. Por lo tanto, el flujo magnético me quedaría como campo por área. Ahora, recuerda que el coseno varía entre menos 1 y 1. Como está tomando el valor de 1, está tomando su máximo valor. Entonces, a este flujo le llamaremos flujo máximo. Gráficamente, ¿cómo se genera el flujo máximo? ¿Cómo se va a generar este flujo máximo? Mira, observa. Tenemos nuestra superficie, tenemos nuestro vector perpendicular. ¿Y cómo debería ser el campo magnético para que el ángulo con ese vector perpendicular sea 0? Para que se cumpla esa condición, nuestro campo magnético debe estar ubicado de esta manera. Y con eso me aseguro de que el ángulo sea 0. En los problemas, esta situación nos lo mencionarán de la siguiente manera. Te van a decir que calcules el flujo magnético de un campo que atraviesa una superficie de manera perpendicular. Entonces, calculas el flujo para un campo que genera un ángulo de 90 grados o que lo atraviesa de manera perpendicular a la superficie. Entonces ya tenemos nuestro primer análisis para ese ángulo de 0.
Pero ¿qué pasaría si el ángulo que yo debo analizar es 90 grados? Si el ángulo es 90 grados, dime, ¿cuánto sería el flujo? Bueno, profesor, coseno de 90 yo sé que es 0, por lo tanto mi flujo también va a ser 0. Ahí está, el flujo magnético va a ser 0. Gráficamente, ¿cómo sería esto? A ver, gráficamente, tenemos la superficie, tenemos el vector perpendicular. Para que el campo magnético con el vector perpendicular formen un ángulo de 90 grados, obligatoriamente, mira, observa, el campo debe estar ubicado de esta forma. Y con eso ya me aseguré que el ángulo, ¿cuánto es? 90 grados. El problema, ¿cómo me va a mencionar eso? Me pueden decir, ¿no? Calcule el flujo si el campo magnético es paralelo a la superficie. Ingresa de manera paralela a la superficie. Si es paralela, entonces el campo no lo atraviesa. Y si no lo atraviesa, no existe flujo magnético. ¿Listo? Y el último caso. ¿Qué pasaría si el ángulo es 180? Entonces me imagino que alguno debe saber por ahí que el coseno de 180 es menos 1. Por lo tanto, el flujo debe ser igual a menos campo por área. Profesor, gráficamente, ¿cómo sería esto? A ver, gráficamente sería algo así, mira. Tengo el vector perpendicular, ahí está. ¿Y cómo debe ser el campo para que el ángulo sea 180? Para que el ángulo sea 180, obligatoriamente el campo debe estar ubicado de esta manera. Y con eso me aseguro que el ángulo entre estos dos es 180 grados. ¿Listo? Entonces, ya hemos analizado los tres casos más importantes, creo yo. Y ahora te tengo que hacer una pregunta. Si en el primer caso el flujo magnético máximo es campo por área, dime, ¿cuál sería tu flujo magnético mínimo? ¿Cuál crees que sea el flujo magnético mínimo? Entonces, me imagino que por ahí alguno ya lo tiene claro o tal vez nos podemos confundir. Pero que quede claro algo. El flujo magnético máximo siempre es campo por el área. ¿Listo? Y eso se genera cuando el ángulo es 0. ¿Cuándo será el flujo magnético mínimo? Bueno, tal vez te confundas entre el 0 y el menos campo por área. El flujo magnético mínimo siempre va a ser el valor de 0. Profesor, pero menos campo por área es negativo. Es menor que 0. Bueno, numéricamente es menor. Pero ten cuidado. ¿Qué significa el negativo aquí? El negativo de ese flujo indica que el campo magnético es perpendicular a la superficie, pero es un campo magnético que está entrando hacia la superficie. Es un campo magnético entrante. En cambio, cuando el flujo es positivo, es porque el campo es saliente de la superficie. Un campo saliente. Entonces, eso es lo que debo considerar. Vamos a poner por aquí nota. Para eso voy a graficar un cuerpo cualquiera, por aquí. Vamos a anotar, vamos a graficar un cuerpo cualquiera, ahí está, un cuerpo amorfo, un sólido. Y vamos a considerar que existen líneas de campo que por la izquierda para mí estarían entrando. Pero si atraviesan el cuerpo, entonces habría un campo magnético que estaría saliendo. Por la izquierda entra y por la derecha sale. Por lo tanto, el flujo magnético que entra, no te olvides, siempre debe ser negativo. En cambio, el flujo magnético que sale debe ser positivo. ¿Está? Para un sólido como este, para este caso particular, para un sólido, el flujo total, ¿cuánto sería? Sería 0. ¿Listo? ¿Y por qué sería 0 para un sólido? Porque el flujo entrante tiene el mismo valor que el flujo saliente, con la diferencia de que el flujo entrante es negativo y el flujo saliente es positivo. Entonces, eso es lo que yo debo considerar en esta situación. ¿Listo, chicos? Entonces, tú ya sabes qué hacer si es que tienes un campo magnético que atraviesa una superficie. Podemos calcular un flujo que depende del campo, el área y el ángulo. ¿Listo? Pero más importante que calcular el flujo es analizar qué pasaría con el flujo si es que el campo cambia, si es que el área cambia o si el ángulo cambia. Si es que cambia alguna de estas tres,
el flujo va a cambiar. Se genera una variación de flujo. Y debido a esa variación de flujo, se va a generar la inducción magnética. Se va a generar una inducción magnética. Y en esta inducción magnética encontraremos más o menos la relación entre la electricidad y el magnetismo. Ya vamos encontrando esa relación. A ver, para poder generar una inducción magnética, primero debo tener un campo magnético. Ese campo magnético va a ser generado por mi imán. Voy a tener un imán por aquí, donde en la derecha estaría mi polo norte y en la izquierda el polo sur. ¿Listo? Ahora voy a tener mi superficie, que va a estar representado por una espira circular. Una espira circular. Ahí está, de esa manera. Entonces, sabemos que todo imán genera campo magnético alrededor. ¿Listo? Voy a graficar ese campo magnético. ¿Listo? Ese campo magnético siempre son líneas que salen de polo norte y regresan a polo sur. Salen de polo norte y regresan a polo sur. Ahí está. Siempre salen de norte y regresan hacia sur. Ahora notarás que esas líneas de campo, algunas líneas de este campo magnético externo, atraviesan a la superficie, pero existen otras líneas que no lo atraviesan, ¿cierto? Debido a esas líneas que atraviesan a la superficie, dime, ¿existe flujo, sí o no? ¿Existe un flujo magnético debido a esas 4 líneas que atraviesan a la superficie? Claro, pues no, porque el flujo lo que hace es medir la cantidad de líneas. Entonces, existe flujo magnético. Pero yo voy a querer analizar el cambio de ese flujo. ¿Cómo genero un cambio? ¿Cómo genero que el flujo cambie? Una manera muy sencilla es moviendo el imán. Voy a mover el imán hacia la derecha. Si el imán se mueve hacia la derecha, dime, cuando el imán se acerca a la espira, las líneas que están afuera de la espira, al acercarse tanto, empezarán a ingresar dentro de la espira. Van a atravesar a esa espira. Entonces, sobre la espira ya no habrá 4 líneas que atraviesan, habrán 5, 6, 7, 8. Entonces, la cantidad de líneas que atraviesa esa espira va a aumentar, ¿cierto? Entonces, podemos decir, si la cantidad de líneas aumenta, nuestro flujo magnético también está aumentando. Ahora, si el flujo magnético aumenta, entonces la espira se ha alterado su equilibrio. Has alterado el equilibrio de nuestra espira. Para poder regresar al equilibrio, la espira va a contrarrestar este aumento. ¿Y cómo contrarresta este aumento? Generando líneas de campo magnético en dirección contraria. Va a generar sus propias líneas de campo, pero en dirección contraria. ¿Listo, chicos? Ahora, gráficamente, ¿cómo sería esto? Como el campo magnético externo es básicamente a la derecha, la derecha, la derecha, la derecha, la espira va a generar líneas de campo apuntando ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Va a generar líneas de campo apuntando hacia la izquierda. Ahí está. Este campo generado por la espira es un campo magnético inducido. Es un campo magnético inducido. Ahora, hay una pregunta aquí. ¿Qué pasaría si el problema te pregunta o te dice, ¿no? ¿Quién genera ese campo magnético inducido? ¿O por qué se genera este campo magnético inducido? Bueno, se genera para poder mantener el equilibrio dentro de la espira. ¿Listo? Pero una pregunta más. ¿Cuándo una espira puede generar su propio campo? ¿Cuándo una espira puede generar su propio campo magnético? Entonces, la respuesta a esa pregunta ya lo hemos dado la semana pasada. En la clase anterior, en la semana número 14, tú has analizado circuitos eléctricos, has analizado una espira que genera un campo magnético. Y para que una espira genere su propio campo magnético, obligatoriamente, necesariamente, debe circular una corriente eléctrica a través de toda esta espira. ¿Listo? Ahora, lo importante no es saber que existe una corriente, sino determinar cuál es la dirección. Debo determinar cuál es la dirección de esta corriente. Y para eso el problema nos va a dar ¿qué cosa? Nos va a dar
un observador. Y en base al observador yo debo decir, cuál es la dirección del campo de la corriente eléctrica. En base a la dirección yo debo decir cuál es la dirección de esa corriente. ¿Está? A ver, como el campo inducido es hacia la izquierda, bueno, para nosotros que estamos viendo la pantalla, es hacia la izquierda, entonces si tú aplicas la regla de la mano derecha, vamos a notar que nuestra corriente inducida tiene sentido antihorario para el observador. La corriente inducida sería antihorario. Entonces, se genera una corriente inducida en dirección antihoraria. Entonces notamos que debido al acercamiento del imán sobre la espira se genera una corriente eléctrica inducida. Solamente porque el imán se ha acercado y eso ha generado un aumento en el flujo. ¿Listo? Pero vamos a analizar ahora la otra situación. La otra situación, ¿cuál sería, chicos? ¿Qué pasaría si en vez de acercar el imán, nosotros le empezamos a alejar? Ahora tengo nuestra espira circular, tengo el imán, el cual tiene líneas de campo que salen de polo norte magnético y regresan a polo sur. Algunas de esas líneas atraviesan a la espira, otras líneas no. Ahí está, mira. Tenemos líneas que atraviesan y líneas que no atraviesan. Debido a las líneas que están atravesando a la espira, podemos decir que se ha generado un flujo magnético. Ahora, yo quiero alterar ese flujo. Y en esta oportunidad vamos a mover el imán hacia la izquierda. Voy a alejar el imán de la espira. Si tú alejas el imán de la espira, entonces estas líneas que están atravesando la espira, estas 4 líneas, cuando el imán se aleja, van a empezar a reducirse. Ya no serían 4, serán 3, 2. Van a empezar a reducirse la cantidad de líneas. Si la cantidad de líneas se reduce, entonces yo puedo decir que el flujo también se va a reducir. Nuestro flujo magnético se reducirá. Pero si el flujo magnético se reduce, vamos a alterar el equilibrio de la espira. Y si nosotros alteramos el equilibrio de la espira, ¿qué va a hacer la espira? Tratar de recuperar su equilibrio. ¿Y cómo logra eso? Contrarrestando el cambio. Si el flujo disminuye, la espira va a generar líneas de campo en la misma dirección. Entonces, la espira genera líneas de campo en la misma dirección. Si el campo magnético externo es a la derecha, entonces, si se van a perder esas líneas, ¿qué va a hacer la espira? Generarlas. Pero las va a generar en la misma dirección. Las está generando en la misma dirección. Ahí está. Ese será mi campo magnético inducido. Ahora debo determinar cuál es la dirección de la corriente. ¿Listo? Y para eso me van a dar un observador. En base a este observador yo debo decir cuál es la dirección. A ver, ¿cuál sería la dirección aplicando la regla de la mano derecha? Claramente la dirección sería en sentido horario. ¿Listo? Todo lo contrario al caso anterior. Entonces se ha generado una corriente en sentido horario. ¿Está? Todo en base al observador. Si el observador lo hubieran colocado a la parte derecha, entonces estaría observando todo lo contrario, ¿cierto? Cuando está ubicado en esa posición, yo puedo decir que la dirección de la corriente es antihoraria. Y cuando está ubicado en esa posición, pero cuando el imán se aleja, sería horario. Entonces, ya hemos analizado, chicos, los dos casos más importantes. Esto me va a permitir poder resolver preguntas de verdadero o falso. ¿Listo? Ahora, algo más. Si en los dos casos se ha generado corriente eléctrica, por lo tanto la espira se comporta como una fuente de fuerza electromotriz, se comporta como una fuente de energía eléctrica, se comporta como una fuente de corriente eléctrica. Entonces yo puedo decir que este sistema de espiras se está comportando como una FEM, ¿cierto? Se está comportando como una FEM. Entonces, el problema, ¿qué me va a pedir a mí? Me va a pedir calcular el valor de esa FEM.
obviamente será una FEN inducida. Entonces debo calcular el valor de esa FEN inducida. ¿Y cómo se va a calcular el valor de esa FEN inducida? Mira, multiplicando el número de espiras. ¿Cuántas espiras tengo? 1, 2, 3, 100, 1000, 2000. ¿Cuántas espiras? El número de espiras es muy importante para saber la FEN inducida. Multiplicado por la variación del flujo sobre variación de tiempo. Pero para nosotros, en esta oportunidad, vamos a trabajar toda esta relación de la FEN en valor absoluto. Porque me va a importar más que todo el valor de esta FEN. ¿Listo? Si en tu material o en un formulario tú ves el negativo, ese negativo está relacionado con la ley de Lenz. ¿Listo? Que básicamente nos va a dar a entender cuál sería la dirección de la corriente que está fluyendo a través de ese circuito. ¿Listo? Lo cual tú ya has determinado con la regla de la mano derecha. Así que preferible no combinar esas dos teorías. ¿Listo? Esos dos conceptos. Simplemente la FEN vamos a trabajarlo en valor absoluto. Y eso sería más sencillo, creo yo. ¿Listo? Ahora, como ya tengo la fórmula para calcular la FEN, ¿qué situaciones nos pueden dar para calcular una FEN? Una de ellas es darnos una gráfica. El problema nos puede dar una gráfica. El problema nos puede dar una gráfica como esta, donde se representa el flujo en función del tiempo. ¿Cómo está variando el flujo a través del tiempo? Normalmente, la gráfica que nosotros vamos a analizar es una recta. Y tú debes saber que de las rectas, lo más importante, ¿qué viene a ser? La tangente del ángulo, es decir, la pendiente. Profesor, ¿y la tangente de ese ángulo, la pendiente, qué va a representar para nosotros? Va a representar la variación de flujo sobre variación de tiempo. ¿Listo? Entonces, de una gráfica yo ya puedo encontrar todo este resultado, mira, solamente calculando la tangente del ángulo. Obviamente no es el único caso que nosotros vamos a analizar. ¿Listo? A continuación veremos otros casos particulares que me van a ayudar a entender un poco la resolución de algunos problemas. ¿Listo, chicos? Así que continuemos.